Ya, ahora vamos a proceder con el primer problema de este auxiliar correspondiente al problema uno. Muy bien. Este problema se llama suma, solo para darle suspenso, porque vamos a trabajar con una función efectivamente suma, donde el objetivo del problema es estudiar inyectividad, sobreyectividad y biyectividad de esta función. Es decir, nos basta estudiar en realidad la inyectividad y sobreyectividad para entonces concluir la biyectividad de esta función, recordando la propiedad fundamental o caracterización o definición en verdad de biyectividad, que es ser inyectiva y sobreyectiva simultáneamente. Entonces, vamos a esto, ¿sí? Una función, eh, me faltó aquí un 2. Esta función lo que hace, no, está bien. Bueno, esta función lo que hace f es que toma dos elementos, ¿cierto? En el producto cartesiano R cruz R. Esta notación es una notación abreviada para decir que dos veces se está haciendo el producto cartesiano de este conjunto. Toma dos elementos, o sea, un elemento en el producto cartesiano, vale decir, dos elementos en total, uno en cada uno, ¿verdad? Y lo que hace esta imagen de f es sumarlos, ¿sí? Aquí está escrito como que la primera componente va primero y se suma después con la segunda componente. Entonces, como está en orden esto, estudiámoslo así. Veamos la inyectividad de esta función. ¿Será inyectiva esta función? Inyectividad. Entonces ustedes siempre, acá no nos están diciendo demuestre que es inyectiva. Nos están diciendo que lo estudiamos. Entonces a priori tenemos que decidir si es que lo es o no. Les recomiendo siempre pensar qué ocurriría si no lo fuera. Y ahí les puede dar como una intuición al respecto. Entonces en este caso pensemos, ¿esta función es inyectiva? Si no lo fuese, ¿qué pasaría? Entonces, si no fuese inyectiva, eso significaría que yo puedo llegar a una misma imagen a partir de dos preimágenes distintas. Entonces es la definición de inyectividad. Eso significa que para todos dos elementos en el dominio de una función, si es que tienen la misma imagen, entonces en verdad provienen de la misma preimagen. Y la contrarrecíproca nos dice que si yo me paro en puntos distintos, las imágenes son distintas. Entonces, una cosa no es inyectiva, una función no es inyectiva si es que hay dos elementos en el dominio, tal que, em, tal que esto es fake. O sea que, eh, cierto, a ver, que creo que nunca lo había escrito así, pero lo estoy haciendo como más formal. No P o Q, esto significa no P. Pero está negado, así que sería P. Claro, P y no Q. Esto mismo, que es lo que estaba diciendo hace unos segundos atrás. Que va a ser no inyectiva si es que hay dos elementos tal que tienen la misma imagen, pero en verdad provienen de preimágenes distintas. ¿Ya? Y acá la discusión que estaba haciendo en mi mente sobre no P o Q es que, bueno, estaba negando esta proposición, que es ya. Bueno, con todo esto dicho, espero que ya hayan pensado un poquito y entonces, ¿esta cosa es inyectiva o no? Bueno, la respuesta es que no es inyectiva, ¿cierto? Porque yo puedo llegar a esta suma a partir de dos elementos distintos, como por ejemplo, eh, notar que si yo tomo xy en R2, entonces su imagen por f es la suma del primero más el segundo. Por otro lado, eh, notar que puedo tomar el mismo par ordenado, digamos, pero no es el mismo par ordenado, ¿cierto? Es distinto. Estoy tomando los mismos elementos en los conjuntos, pero otro par ordenado, simplemente lo estoy dando vuelta. Pero no es el mismo par ordenado porque no son iguales componente a componente. Y la imagen por f de este par ordenado va a ser el primero más el segundo. Seamos más formales.
tomamos dos elementos en los reales, tal que son distintos. Entonces, ¿qué ocurre? Como ambos están en los reales, el par ordenado está en el producto cartesiano. Luego su imagen es esta. Nuevamente, como cada uno está en los reales, también están en este producto cartesiano, digamos. Porque está en el producto cartesiano, es que la primera componente está en el primer conjunto, la segunda componente está en el segundo conjunto. Entonces obtenemos esto, pero ¿qué ocurre por conmutatividad del, de la suma en los números reales? Se tiene que estas son iguales, sin embargo, pero son distintas de imágenes. Luego, no es inyectiva, porque estamos encontrando dos elementos del dominio al que sus imágenes son iguales, pero sus imágenes no. Entonces, F no es inyectiva. Eso es todo, ¿sí? Claro, ese es el tema. Por ejemplo, si ustedes toman el par 2 2, ahí no les sirve como contraejemplo porque, digamos, si es que lo doy vuelta, queda el mismo par y sigue siendo 4 la respuesta. No, no se nota ahí, pero si por ejemplo en uno tomo 5 y 2 y en el otro 2 y 5, estos pares ordenados son claramente distintos, sin embargo, el resultado que dan son el. Entonces, por eso la función no es inyectiva. Entonces, ¿qué podemos decir al tiro de su biyectividad? No es biyectiva porque no está cumpliendo una de las condiciones para que sea biyectiva. Entonces, ese no es biyectiva. Ya. Ahora estudiemos su sobreyectividad. Entonces, sobreyectividad, ¿qué significa esto? Ser sobreyectiva significa que todos los elementos de la imagen, digamos, del codominio, están pudiendo ser alcanzados como imagen de algún elemento del dominio a través de F. Entonces, para ver que una función, eso por definición, ¿cierto? Esto significa que para todo elemento en el codominio de la función hay alguien en el dominio de la función que me manda a ese punto. Entonces, un elemento, o sea, una función va a ser no sobreyectiva si es que hay alguien en el codominio al cual yo no estoy pudiendo llegar a través de F. Eso significa que existe alguien, ¿cierto?, en el codominio, tal que independiente de cuál sea el arbitrario que yo tome en el dominio, no voy a poder llegar a ese punto por la función. Entonces aquí quisiéramos explorar un poco esta idea. Si no fuese sobreyectiva, ¿qué pasaría? Bueno, como acabo de decir en estos momentos, significa que hay alguien en el codominio al cual yo no estoy pudiendo llegar por la función. Entonces pensemos, ¿hay alguien en el codominio por el cual yo no estoy pudiendo llegar a esta función? Y es una función suma, entonces igual es como que la intuición nos dice, uno intuye que es muy posible que con dos elementos sumándose yo pueda llegar a cualquier elemento, ¿cierto? Por ejemplo, si yo tomo el 5, ¿cierto? Un elemento en la llegada de los reales. Puedo llegar a través ¿puedo sumar otros dos reales para que me dé 5? Sí, pues hay hartas combinaciones, o sea, yo podría hacer 6 más menos uno, los dos son reales. Podría hacer 3 más 2, podría ser 0,9 más 4,1. Podría ser 5,1 más menos eso. Entonces, como que la intuición nos dice, esta cosa es bastante sobreyectiva. Entonces, probémoslo para un elemento arbitrario en el codominio y veamos que podemos llegar a través de un elemento en la primera, por ejemplo. Entonces, en efecto, sea, ahora, en términos por ejemplo, en el control, yo les recomiendo que podrían poner como intuyo que es sobreyectivo y después justifican. Porque siempre justifiquen el argumento válido es la demostración. Entonces, sea y un elemento arbitrario en el codominio.
de la función, o sea, un número real. Quiero exhibir, se quiere exhibir X en el dominio de F. Bueno, a todo esto, em, acá yo cuando escribo la definición lo escribo de forma totalmente como arbitraria y general, entonces para este caso los X en el dominio son pares ordenados, ya para evitar confusiones. Que se quiere exhibir un par, digamos, x1, x2 en el dominio de la función r cuadrado, tal que su imagen por f sea y, sea y. Recuerden que cuando se prueban este tipo de proposiciones, el objeto que toman, el objeto que están viendo que existe, debe tener una cierta dependencia sobre el elemento arbitrario que tomaron. Entonces, esto tiene que depender de y en alguna forma. Entonces, bueno, ¿esto qué significaría? Significaría que x1 más x2 tiene que dar y. Entonces, como habíamos conversado antes, por ejemplo, basta tomar x1 igual, por ejemplo, podemos sumar mitad y mitad, ¿no es cierto? Podemos tomar la mitad de y x2, la otra mitad de y, la misma mitad, pero bueno, una y otra y suman la cosa. Y entonces su imagen por f va a ser el objeto y queda demostrado. Por lo tanto, f es sobre y. Aquí al momento de hacer la elección, en verdad se pueden tomar muchas otras cosas. Por ejemplo, podríamos haber tomado y y cero, cero y, podrían haber tomado alfa y, uno menos alfa y con alfa entre cero y uno, ¿cierto? Como tomar una parte y tomar lo que le falta de la otra parte fraccionaria para que sumen esto. Y así hay varias combinaciones. Entonces, bueno, así vemos que efectivamente esta función es sobreyectiva tal como nuestra intuición nos decía. Y solo para concluir, eh, bueno, en verdad ya lo dijimos, f no es biyectiva, así que hemos terminado nuestro estudio de inyectividad, sobreyectividad y biyectividad de esta función. Nos vemos en un siguiente problema. Chau.